Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Hoy estaremos viendo la segunda parte de lógica proposicional. Veamos algunos ejemplos. Para construir identifico cuántas proposiciones tengo. En toda esta proposición compuesta tengo P y Q, solamente dos. Entonces, según la fórmula me dice 2 elevado a n, n cantidad de proposiciones. Como tengo 2, entonces será 2 elevado al cuadrado, lo que va a ser 4. Entonces voy a tener 4 filas, de las cuales en mi primera columna van a ir 2 verdaderas y 2 falsas. Para mi siguiente columna irá alternado verdadero, falso, verdadero, falso. Lo primero que voy a realizar en esta proposición compuesta es trabajar todo lo que está dentro de los corchetes. Dentro de los corchetes está primero los paréntesis. Y dentro de paréntesis tengo una negación y una disyunción inclusiva. Como sabemos, el orden, la jerarquía de las operaciones me dice que primero es la negación y luego la disyunción inclusiva. Entonces procedo de esa manera. Primero voy a negar P, la negación de P, entonces voy a trabajar solamente con P. Negando P va a ser, si es verdadero va a ser falsa, si es falsa va a ser verdadero. Verdadero, entonces va a ser falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora, este resultado voy a hacer la disyunción inclusiva con Q. Entonces, este resultado voy a hacer la operación con Q. Me dice que cuando ambas son falsas, el resultado va a ser falso. Entonces, voy a tapar ya también esta columna. Entonces, cuando ambas son falsas, es falso. Verdadero y falso. Aquí tengo ambas son falsas, entonces mi resultado va a ser falso. Todo lo demás es verdadero. Entonces, este sería el resultado de mi paréntesis. Este resultado del paréntesis tengo que hacer la conjunción con la negación de Q. Según el orden, me dice que primero tengo que hacer la negación. Por lo tanto, voy a trabajar la negación de Q. Es verdadera, entonces va a ser falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera. Ahora, estos dos resultados voy a hacer la conjunción. La conjunción me dice que cuando ambas son verdaderas, va a ser verdadera. Bien, entonces ambas son verdaderas, va a ser verdadera, todo lo demás va a ser falso. El resultado de todo mi corchete va a ser esa columna. Ahora voy a trabajar, me dice la condicional con la negación de P. Como les indicaba, primero es la negación, según el orden y la jerarquía de operaciones. Voy a negar P, que sería verdadero va a ser falso, verdadero va a ser falso, falso va a ser verdadero, falso va a ser verdadero. Y aplico la condicional de estos dos resultados. Del resultado de mi corchete y el resultado de la negación de P. La condicional me dice que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. No tengo ningún caso, falso con falso me va a dar verdadero, falso con falso me va a dar verdadero, falso con verdadero me va a dar verdadero y verdadero con verdadero me va a dar verdadero. Entonces mi resultado final sería este. Ahora, cuando todos los resultados, el resultado final de haber aplicado todos los procedimientos para esa proposición compuesta me da verdadero, entonces significa que es una tautología. Si los resultados me hubieran dado todos falsos, me hubiera dado una contradicción. Y si me daba alternado verdadero, falso, entonces es una contingencia. Entonces, este resultado que he encontrado es una tautología.
Ahora tengo que obtener la tabla de verdad para esta siguiente proposición compuesta. Primer paso, identifico cuáles son las proposiciones que intervienen. Intervienen P y Q, solamente P y Q. Entonces son dos proposiciones, 2 elevado al cuadrado, 4. Entonces lo mismo, voy a tener 4 filas, de las cuales 2 van a ser verdaderas y 2 falsas. Y la siguiente columna para Q, una va a ser verdadera, la otra falsa, verdadera y falsa. Bien, ahora identifico qué es lo que voy a realizar primero. Tengo que realizar lo que está dentro del corchete. Dentro del corchete está toda esta expresión. Primero trabajaré el paréntesis, lo que es la conjunción de P y Q. Entonces la conjunción me dice que cuando ambas son verdaderas, va a ser verdadera. De P y Q, ambas son verdaderas, va a ser verdadera. Luego no tengo más, entonces automáticamente las demás serían falsas. Ahora tengo que hacer la misma conjunción con la negación de Q. Entonces la jerarquía de operaciones me dice que primero tengo que hacer la negación de Q. Entonces trabajo con la negación de Q. Cuando es verdadero va a ser falso. Cuando es falso va a ser verdadero. Cuando es verdadero va a ser falso. Y cuando es falso va a ser verdadero. Ahora sí, estos dos resultados voy a trabajar nuevamente la conjunción, que me dice que cuando ambas son verdaderas va a ser verdadera. No tengo que ambas son verdaderas, entonces automáticamente todas serán falsas. Este es el resultado de todo mi corchete. Ahora tengo que trabajar, dice, todo ese resultado, hacer la conjunción con la negación de Q. Según la jerarquía, primero tengo que negar Q. Entonces, si es verdadero, va a ser falso. Si es falso, va a ser verdadero. Si es verdadero, va a ser falso. Y si es falso, va a ser verdadero. Entonces, para finalizar, haré el resultado de la conjunción de estos dos resultados que he obtenido. Y me dice que es verdadera cuando ambas son verdaderas. Falso, falso, va a ser falso. Falso, verdadero, va a ser falso. Falso, falso, va a ser falso. Y falso, verdadero, va a ser verdadero. Entonces el resultado final sería esta columna. Si todos los resultados de los valores de verdad son falsos, entonces para mí es una contradicción. Ahora voy a realizar la tabla de verdad para esta proposición compuesta. Identifico cuántas proposiciones existen, P y Q. Solamente 2. Entonces 2 elevado al cuadrado va a ser igual a 4. Entonces voy a tener 4 filas, de las cuales 2 van a ser verdaderas y 2 falsas. Para la siguiente columna de Q van a ser intercaladas, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Ahora identifico qué es lo que tengo que realizar primero. Tengo 2 corchetes. Entonces tengo que trabajar independientemente esta operación y luego esta otra operación, la conjunción. Dentro de este corchete, lo primero que tengo que realizar me está indicando los paréntesis. Tengo que negar P y eso tengo que realizar la disyunción inclusiva con P. Entonces trabajo primero la negación de P, me está indicando el paréntesis. Cuando es verdadero va a ser falso. Cuando es verdadero va a ser falso. Cuando es falso va a ser verdadero. Falso va a ser verdadero. Ahora este resultado tengo que hacer la disyunción inclusiva con P. Bien, si desean pueden tapar la columna de Q. Entonces voy a trabajar este resultado. P, disyunción inclusiva con el resultado de la negación de P. La disyunción inclusiva me dice que cuando ambos son falsos, el resultado me va a dar falso. No tengo que ambas son falsas, entonces automáticamente todas son verdaderas. Este es el resultado de mi primer corchete. Ahora voy a trabajar mi segundo corchete. Tengo igual la disyunción inclusiva, pero primero tengo que negar lo que está dentro de paréntesis, o sea, la negación de Q.
Bien, voy a negar Q, es verdadera, entonces va a ser falsa. Falsa va a ser verdadera, verdadera va a ser falsa, falsa va a ser verdadera. Ahora este resultado tengo que realizar la disyunción inclusiva con Q. Entonces voy a trabajar esta columna con la negación de Q que he realizado. Me dice que cuando ambas son falsas va a ser falsa. Veo, no tengo que ambas son falsas, entonces automáticamente todas son verdaderas. Entonces, el resultado de mi primer corchete es esta columna, el resultado de mi segundo corchete es esta otra columna. Estos dos resultados voy a hacer la conjunción. Me dice que la conjunción que cuando ambas son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Verdadero va a ser verdadero, verdadero con verdadero va a ser verdadero, verdadero con verdadero va a ser verdadero, verdadero con verdadero va a ser verdadero. Entonces este sería mi resultado final, que como me ha salido verdadero, entonces se trata de una tautología. Voy a elaborar ahora la tabla de verdad para mi siguiente proposición compuesta. Identifico bien, tengo P, Q y R, tengo tres proposiciones, entonces va a ser 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo va a ser 8. Entonces voy a tener 8 filas, de las cuales para mi primera proposición P, la mitad va a ser verdadera, o sea, 4 verdaderas y 4 falsas. Para mi siguiente columna, la mitad de las verdaderas, o sea, 2 van a ser verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y para mi siguiente columna, la columna de la proposición R, van a ser intercalados, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora en mi proposición compuesta voy a identificar qué es lo que voy a trabajar. Me indica primero los paréntesis. Voy a trabajar la disyunción exclusiva y luego voy a hacer la condicional con la proposición R. Entonces me dice que cuando ambas son verdaderas va a ser falso y cuando ambas son falsas va a ser falso. Bien, entonces voy a trabajar con P y con Q. Cuando ambas son verdaderas va a ser falso. Ambas verdaderas va a ser falso. Aquí va a ser, aquí tengo 2 falsos, va a ser falso, 2 falsos, va a ser falso. Luego todo lo demás es verdadero. Ahora este resultado voy a hacer la condicional con R. Bien, entonces, según la condicional me indica si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces va a ser falsa. Bien, entonces este sería mi antecedente y este sería mi consecuente. ¿Ya? Entonces va a variar los resultados. Entonces voy a copiar R aquí. R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Entonces tengo que seguir ese orden. Este es el antecedente condicional consecuente. Entonces ahora sí, identifico bien. Voy a trabajar con estas dos columnas. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, me va a dar falsa. Verdadera y falsa me va a dar falsa. Verdadera y falsa me va a dar falsa. Y automáticamente todo lo demás es verdadero. Entonces, como tengo intercalado verdaderos con falsos, entonces se trata de una contingencia. Este sería mi resultado final. Una contingencia. Bien, tengo mi siguiente proposición compuesta. Identifico cuántas proposiciones tengo. P, Q, R y P. Tengo 3, P, Q y R. 2 elevado al cubo va a ser 8. Entonces voy a tener 8 filas. Para mi primera proposición de esas 8 filas, las 4 primeras van a ser verdaderas y las otras 4 van a ser falsas.
Para mi proposición Q van a ir de dos en dos, dos verdaderas, dos falsas. Dos verdaderas, dos falsas. Y para mi proposición R, entonces van a ser alternadas de una en una. Verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Ahora, tengo varias operaciones que realizar. Tengo negación, tengo conjunción, tengo disyunción inclusiva y tengo condicional. ¿Qué es la operación que voy a realizar primero? En el anterior video les indicaba que existe una jerarquía de operaciones. Primero se va por la negación, luego la conjunción, luego la disyunción inclusiva, la exclusiva y se finalizaba con la condicional. Entonces, cuando no tengamos signos de agrupación, vamos a tener que nosotros colocar esos signos de agrupación, indicando qué operaciones vamos a realizar. Primero, realizaré la negación. Entonces, la negación de Q. Luego tengo que realizar, me dice, la conjunción. Entonces voy a realizar la conjunción de P, conjunción, la negación de Q. Lo que se paréntesis. Luego tengo que hacer, me dice, la disyunción inclusiva. Entonces, este corchete voy a hacer la disyunción inclusiva con R. Entonces voy a tener una llave y este resultado de la llave voy a hacer la condicional con la proposición P. Esta sería la jerarquía de operaciones que voy a realizar. Entonces comienzo. Voy a hacer la negación de Q. Tengo Q, entonces verdadero va a ser falso, verdadero va a ser falso, falso va a ser verdadero, falso va a ser verdadero, verdadero va a ser falso, verdadero va a ser falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora este resultado tengo que hacer la conjunción con P. Entonces, si desean pueden tapar estas dos columnas. Vamos a trabajar P con la conjunción de la negación de Q. La conjunción me dice que cuando ambas son verdaderas va a ser verdadera. Busco que ambas son verdaderas. Aquí tengo dos verdaderas, va a ser verdadero. Dos verdaderas va a ser verdadero. No tengo más que sean ambas verdaderas, entonces automáticamente todo va a ser falso. Ahora, este resultado, que sería de todo mi corchete, tengo que hacer la disyunción inclusiva con R. La disyunción inclusiva me dice que cuando ambas son falsas, el resultado va a ser falso. Entonces, verifico, este es mi resultado, cuidado, hay que tener mucho cuidado. Este es el resultado de mi corchete, hay que hacer con R. Cuando ambas son falsas, el resultado va a ser falso. Ambas son falsas, el resultado va a ser falso. Ambas son falsas, el resultado va a ser falso. Ambas son falsas, el resultado va a ser falso. Todo lo demás es verdadero. Bien, entonces el resultado final de toda la llave es este resultado. Bien, borro esto. Y este resultado hay que hacer la condicional con P. Entonces la condicional me dice que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, va a ser falso. Entonces no va a ser lo mismo si trabajo con estas dos columnas, porque este sería antecedente y este sería consecuente. Pero tiene que ser antecedente y consecuente. Por lo tanto voy a copiar en este lado la proposición P. Verdadera, 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 falsa, falsa, falsa y falsa. Entonces ahora sí tengo un antecedente y un consecuente. Entonces la condicional me indica que cuando es verdadera y falsa, entonces va a ser falsa. Busco verdadera y falsa, verdadera y falsa, va a ser falso, verdadero y falso, va a ser falso,
Todo lo demás va a ser verdadero. Y mi resultado final sería este. Como son intercalados entre verdaderos y falsos, entonces se trata de una contingencia. Eso fue todo por este video. Nos estaremos encontrando en una siguiente oportunidad para seguir conociendo más contenidos del área de matemática. Hasta la próxima.